Bienvenido o bienvenida. En este video vas a aprender a utilizar las funciones condicionales, especialmente las que son utilizadas con el sumar sí, el promedio sí, el contar sí y también aquellas que tienen más de dos condiciones, como es también el sumar sí conjunto, promedio sí conjunto o contar sí conjunto. Recuerda que estas operaciones o estas funciones son utilizadas cuando tienes en tus datos algunas condiciones muy específicas y quieres saber la cantidad total, el número de veces que se repite o el promedio, entre otras demás características. Así que quédate para ver el video y estos ejemplos. Perfecto, entonces tenemos una base de datos como esta, o bueno, una tabla en la que son órdenes o pedidos en un restaurante. Tienen el tipo de orden, tienen una fecha en la que se hizo la orden, la hora en que se atendió y se cobró al cliente, la mesa, quién de los meseros atendió la mesa, el tipo de pedido o de producto que se hicieron. Aquí está el producto ya en detalle que pidió el cliente, la categoría dentro del cual está el producto, el precio al cual se le vendió al cliente, el costo a lo cual pues es lo que puede producir el restaurante, la propina que se lleva la persona o el mesero quien atendió la mesa y el tipo de cliente, si es un cliente nuevo o si ya es un cliente registrado. Entonces, en este caso nos hacen unas preguntas. Nos dicen, por ejemplo, ¿cuántos de helados hay o se vendieron? En este caso, como nos están preguntando cuántos, podemos usar la función contar, pero nos dan una condición. En este caso es el de helado. Entonces, para poder obtener este dato vamos a utilizar la función, empezamos con un igual, escribimos la función contar sí, contar.sí. Y ahorita nos piden dos criterios, uno que es, o bueno, dos parámetros. Uno que es el rango, en este caso es donde va a estar nuestro producto, porque aquí es donde se van a encontrar el telado. Mira, aquí hay uno, aquí hay 2, 3, 4, 5, bueno, y así sucesivamente por toda esta gran base de datos. Entonces, el rango va a ser nuestra columna, puedes seleccionar toda la columna o puedes seleccionar desde donde empiezan los datos, en este caso la segunda fila, con Control Shift hacia abajo te desplazas y puedes seleccionar toda esa columna. En este caso yo lo haré más rápido y lo haré solamente seleccionando la columna, en este caso G, seguido de un punto y coma. Y aquí es donde vamos a poner nuestro criterio. En este caso, como queremos telado, podemos hacerlo de dos maneras. El primero es seleccionar cualquier celda de T helado como esta, puede ser, o escribiendo T helado. En este caso pues abrimos comillas como es un texto y tenemos que escribirlo tal cual aparece en nuestra base de datos o en nuestra tabla y damos enter. Aquí como pueden ver nos dicen de que pues en toda esta tabla de datos se vendieron 912 té helados, ¿sí? Y está bien. ¿Qué pasa si lo hubiéramos hecho no escribiéndolo sino seleccionando la celda? El resultado no debería cambiar. Seleccionamos telado y vemos que es lo mismo. Ya depende de la comodidad, de la practicidad que tú tengas, si seleccionas o escribes. En mi caso voy a seleccionar para que el video no sea tan largo. Bueno, luego nos dicen la suma de los precios de bebidas. Mira que aquí ya no nos preguntan cuánto, sino la suma. Y nos dan el precio y nos dan bebidas. Entonces la condición es bebidas y lo que tenemos que sumar son los precios. Para esto Excel también nos facilita una función muy parecida a la del contar.sí y es sumar.sí, que es la que está aquí. Damos doble clic y aquí nos piden tres parámetros, un rango, un criterio y un rango suma. El rango es donde va a estar nuestro rango criterio. En este caso, como nos preguntan bebidas, las bebidas están ubicadas, como pueden ver, en la columna de tipo. En este caso voy a seleccionar la columna tipo porque es donde está la bebida, damos punto y coma, ahora Excel me pide el criterio va a ser bebida, damos otra vez punto y coma y aquí ya nos pide nuestro rango suma, que en este caso van a ser los precios, así que selecciono la columna ahí donde están los precios y aquí ya hemos terminado esta fórmula, cerramos paréntesis y damos enter. Aquí como pueden ver, esta es, digamos, la sumatoria o el total de las ventas por bebidas
que hizo el restaurante en el lapso de este periodo de tiempo, que pues comprende la tabla. Ahora nos preguntan por el promedio de precios de la comida. Como pueden ver, ya no nos preguntan ni suma ni cuánto, sino el promedio de los precios y con la condición de que sea comida. Entonces, vamos a hacer lo mismo como lo hicimos con las funciones anteriores. Vamos a invocar a la función promedio.si y ahora nos piden los mismos parámetros que la función sumar.si, un rango, un criterio y un rango promedio. Entonces, nuestro rango va a ser, primero es la comida, pues donde está nuestro criterio. En este caso sigue siendo el mismo tipo, porque aquí vemos comida. Damos punto y coma, nuestro criterio va a ser la palabra comida. Puedes escribirla o seleccionarla de cualquier celda, seguido de punto y coma. Y aquí nuestro rango promedio, que sigue siendo los precios. Entonces seleccionamos la columna donde están los precios, cerramos el paréntesis y damos Enter. Como pueden ver, el promedio de los precios a los que se vendieron en el tipo comida es de 92.5 unidades monetarias. En este caso, recordemos que para darle un formato de moneda con el teclado es Control Shift o mayús y la tecla peso. Y ven, aquí ya tenemos un formato de peso. Ahora vamos a elevar un poquito más el nivel. Vamos a añadir más de una condición, en este caso 2 condiciones. Entonces mira lo que nos pregunta: ¿cuántos clientes nuevos tomaron bebida sin alcohol? Aquí nos están preguntando cuántos, por lo tanto puede ser una función de contar. Clientes nuevos, aquí vemos que clientes nuevos es el tipo de cliente, es decir que aquí ya hay una condición o un criterio con su rango. Y también nos dicen bebidas sin alcohol, que aquí están en la categoría de bebidas no alcohol. Como pueden ver, tenemos ya 2 condiciones. Para esto vamos a utilizar la función contar.si.conjunto. ¿Por qué? Porque son más de una condición, o sea, son 2 condiciones. Podemos utilizarla con 2, con 3, con 4, con X condiciones. Entonces, el contar si conjunto nos pide primero un rango, criterio 1, es decir, nuestro primer rango criterio. En este caso, podemos ver que son los clientes nuevos. Entonces seleccionamos la columna donde están los clientes nuevos, seguidos de punto y coma, el criterio, en este caso cliente nuevo. Damos punto y coma, Excel nos va guiando y nos dice rango criterio 2. En este caso el criterio 2 son bebidas sin alcohol. En este caso seleccionamos la categoría, punto y coma, seleccionamos la celda o escribimos bebida no alcohol, porque es como aparece aquí. Aquí nos preguntan por sin alcohol, pero aquí aparece que es bebida no alcohol. Es el mismo sentido, así que ya con eso tendríamos nuestras 2 condiciones abarcadas. Damos Enter y como pueden ver, aquí ya nos saca la cantidad correspondiente a la pregunta. Ahora, hagamos lo mismo con la siguiente pregunta, pero como pueden ver, aquí vemos que nos preguntan es la sumatoria. ¿Cuántos suman los precios de las ensaladas que atendió Mauricio? Mira que aquí nos dicen una suma de los precios con la primera condición que son ensaladas y la segunda que es Mauricio, o sea, quien atendió fue Mauricio. Entonces, como pueden ver, aquí estará puede ser nuestra primera condición, que es quien atendió va a ser Mauricio, y luego nos dice que son las ensaladas que están en las categorías. Aquí están nuestras 2 condiciones. Para esto vamos a utilizar la función igual sumar si conjunto. Entonces vamos a empezar primero con el rango de suma. El rango de suma en este caso es particular porque ya empieza al revés de las otras que hemos visto, y es que el rango de suma es primero lo que va a ser los precios, porque vamos a sumar precios. Entonces vamos a seleccionar primero los precios, la columna de precios, seguido del punto y coma. Nos pregunta por nuestro primer criterio. En este caso podemos decir que va a ser el rango donde se encuentra Mauricio, seguido de punto y coma. Ya nos pregunta el criterio de nuestra primera condición. En este caso vamos a decir que es Mauricio, seguido de punto y coma. Ya nos pregunta nuestro segundo criterio, en este caso es categoría, seguido de punto y coma, y nos da ya el criterio en específico, que son las ensaladas, ¿sí? Cerramos paréntesis y damos Enter.
Aquí, como pueden ver, ya nos saca el total de las ensaladas que vendió Mauricio. Puede ser otra forma de dar una respuesta, ¿no? O sea, es decir, que el total de las ventas que generó Mauricio por las ensaladas es de 19.644 unidades monetarias. Ahora, ¿qué pasa cuando nos preguntan por el promedio de propina que ganó Rodolfo con los postres? Mira que aquí ya nos están preguntando un promedio de propina, es decir, de esta columna. ¿Qué ganó Rodolfo? Es decir, o sea, quien atendió fue Rodolfo con los postres, o sea, con la venta de los postres. Aquí tenemos igualmente dos condiciones. Y como lo dice la pregunta, es un promedio. Entonces vamos a invocar la función promedio si conjunto. Aquí en rango de promedio vamos a hacer de forma análoga como lo hicimos con la función anterior, que es la sumar si conjunto. Vamos a ver nuestro rango promedio. En este caso, el rango promedio va a ser la propina. Seleccionamos toda la columna de la propina, damos punto y coma, nos pide nuestro primer rango criterio. En este caso van a ser los meseros o quien atendió, seguido de un punto y coma. Ya nos pregunta el criterio en específico, en este caso es Rodolfo, seguido de punto y coma. Luego nos piden los postres. Los postres están dentro del rango criterio de categoría. Seleccionamos la columna categoría, seguido del punto y coma. Ya nos pide el criterio. El criterio, recordemos que ya es en detalle, es decir, postres. Y cerramos paréntesis y damos enter. Aquí, como pueden ver, el promedio de propina es cerca de un 10%. Si lo convertimos a esto a decimal, podemos utilizar las teclas control shift porcentaje para convertirlo en porcentaje y vemos que es un 11%, es decir que el promedio de propina que ganó Rodolfo con los postres es de un 11%. Y bueno, esas son, digamos, las funciones que agrupan condiciones, tanto como suma, promedio y contar, que son muy útiles para poder hacer un poco más de análisis, un poco más profundo a nuestros datos o a nuestra tabla, para así sacarle también mayor provecho a nuestros servicios, a nuestros negocios, a nuestro trabajo, etc. Recordemos entonces que utilizamos la función contar si, sumar si, promedio si, contar si conjunto. Recordemos que para más de una condición, sumar si conjunto para hallar todas, digamos, los totales cuando hay más de dos condiciones, y el promedio sí para hallar promedios cuando pues tenemos más de dos condiciones. Recordemos que estos se aplican para datos numéricos, ¿sí? No tanto para el contar, sirve para datos bien sea datos de texto o también datos numéricos, pero la suma y los promedios, recordemos que son para datos numéricos. Espero te haya gustado el video. No olvides darle like, suscribirte, comentarlo o compartirlo con alguien